Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad, el capítulo número 16 lo he titulado El fundamento de la fe. Dice el versículo número 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús. O sea, no vinieron con buenas intenciones. Mejor dicho, nunca se acercaron a Jesús con buenas intenciones, por lo menos no la mayoría. Siempre había un grupo pequeño, reducido, como en el caso de Nicodemo, que fue ante Jesús, quizás con deseo de debatir, pero terminó aceptando la enseñanza del Mesías. Entonces, estas personas no querían aprender, según lo que dice Mateo, lo que querían era tentar a Jesús. Tenían el mismo espíritu de Satanás. Cuando Satanás se presentó ante Jesús en el desierto después de un ayuno de 40 días que tuvo nuestro Señor Jesucristo, se le acercó fue para tentarle. O sea que estas personas estaban imbuidas del espíritu de Satanás, aunque eran religiosos. Y esto es una advertencia para nosotros, porque no todo el que sea religioso realmente es espiritual. El mismo Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No olvidemos las enseñanzas anteriores. Y Jesús llamaba a los fariseos hipócritas, porque ellos expresaban algo pero sentían otra cosa. Y vinieron reclamándole a Jesús señal del cielo. Entonces el Señor Jesús les respondió, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Le dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Los arreboles son un fenómeno de la naturaleza que es muy común, se ve todos los días. Es como un enrojecimiento de las nubes a raíz de los rayos del sol cuando va declinando. Entonces esos arreboles, esos colores o ese pantone que aparece en el cielo rosado, una mezcla de colores, un degradado hermoso que nos muestra que hay un artista, maestro, que puso todo eso en el firmamento. Todo eso que nosotros vemos en la naturaleza nos da la percepción de cómo está el clima. Podemos saber cómo están los tiempos, si va a llover, si va a hacer sol, si va a ser un día cálido, si el día es frío. O sea, podemos determinar la condición climática. Pero el Señor dice: ustedes que saben distinguir el aspecto del cielo, no saben distinguir las señales de los tiempos. Es algo contradictorio porque eran los líderes espirituales. No saben diferenciar los tiempos proféticos. Y esto es doloroso también. ¿Por qué? Porque ellos tenían los escritos. Ellos tenían las revelaciones, tenían las profecías de Daniel, tenían las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Tenían todos los eventos proféticos en sus manos. Se estaban cumpliendo. De hecho, había profecías de tiempo como las 70 semanas de Daniel 9 que se habían cumplido delante de sus ojos y ellos no se habían dado cuenta. Más sabios fueron los magos del oriente. Más sabios fueron los pastores que estaban cuidando el rebaño y entendieron que lo que se había manifestado no era una estrella sino ángeles. Y se dieron cuenta que el Mesías había nacido, y esto ya hace 30 años atrás. Entonces Jesús les dice: ustedes pueden conocer la naturaleza, pueden entender cómo está el clima, pero no pueden entender los tiempos proféticos, las señales, es decir, que el Señor ha revelado, pero no las han entendido, no las han comprendido. Están cegados, hipócritas, le dice el Señor Jesús. La generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Fíjate que aquí Jesús nos da una lección: no entrar en discusión con los que tienen el corazón endurecido. No entrar en discusión. Y esas discusiones que nosotros a veces vemos en público o a través de las redes sociales para ver quién tiene la razón, eso no glorifica a Dios.
Jesús no entra en discusión con los fariseos. De hecho, no es la primera vez que el Señor Jesús menciona acerca de la señal del profeta Jonás. En el capítulo número 12 del Evangelio de Mateo, en los versículos del 38 al 41, cuando después de haber hecho la curación de un endemoniado entre comillas, un hombre que estaba mudo, y después que hace la curación, le dicen: Señor, danos señal. Pero si acabas de ver una persona que acaba de ser sanada, ¿qué señal quiere? A ustedes no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y allí donde Jesús dice: y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre también estaría en las profundidades de la tierra, o sea que moriría. Pero ellos no lo entendieron. Esa era la señal. Jesús estaba revelando lo que iba a hacer. Aquí no hace la descripción de los 3 días, pero nuevamente repite la señal del profeta Jonás. Si ustedes quieren saber cuál es la señal del profeta Jonás, se supone que ustedes conocen la historia de Jonás. Se supone que ustedes son los más letrados. Así que les dio esa respuesta y se fue. Versículo número 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan porque ellos estaban circundando por diferentes lugares, ya fuera de los contornos de Galilea. Estaban cruzando el mar de Galilea cuando llegaron a otro sector, porque el capítulo anterior hace mención de que ellos fueron hasta Magdala. ¿Y dónde queda Magdala? Aquí está el mapa de Israel. En las Biblias por lo general siempre hay un mapa. Voy a mostrarles el mapa completo. Mira, aquí está Idumea, Judea. Este sería por acá donde estoy señalando. Sería por acá la tierra de los filisteos, Gaza, Judea. Este es el Mar Muerto, Perea, del otro lado del río Jordán. Todo esto sería el río Jordán. ¿Okay? Todo esto sería el río. Aquí está Samaria en el medio y arriba está Galilea. En el video anterior estuvimos hablando un poco de Tiro y Sidón, que es Fenicia. Entonces, en el capítulo número 15 habíamos terminado de que el Señor Jesús, después que estuvo en este sector de Decápolis, donde alimentó a 4,000 personas, se fue a la región de Magdala. Mira, aquí está Magdala, aquí, del otro lado del mar de Galilea. Entonces ellos pasan de Decápolis, van a Magdala. Mateo no hace mención de qué pasó allí. Posiblemente fue esta conversación con los fariseos y se fueron a otro lugar. Y cuando están en ese otro lugar, se percatan de algo que parece, bueno, uno dice, no se dieron cuenta de algo tan lógico, pero en realidad no se dieron cuenta de lo que les estaba faltando en ese momento. ¿Y qué les estaba faltando? Pues el pan, el alimento. O sea, ustedes van a hacer un viaje, se supone que deben hacer preparativos de muchas cosas, entre esos el alimento. Entonces se percataron cuando llegaron al otro lado que se habían olvidado de traer el pan. Entonces Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura. Jesús está dándoles una enseñanza, pero ellos, no sé, de repente se descuidan de un poco, como nosotros. A veces nos preocupamos de las cosas rutinarias de la vida y descuidamos quizás algunas instrucciones que el Señor nos da, porque es que Jesús viene de evitar una discusión, porque estos fariseos venían a discutir con Jesús. El Señor viene de evitar una discusión, pero está obrando en sus discípulos para que ellos sepan cómo actuar cuando Él ya no esté. Y les dice: guárdense de la levadura de los fariseos. El tema de la levadura era importante y muy conocido, porque en el santuario no se utilizaba pan leudado, porque la levadura era símbolo del pecado, aunque la levadura también se utilizó dentro de una parábola para describir cómo crecen las cosas comparándola con el reino de los cielos. Así como la levadura leuda y levanta todo el pan, así también es el reino de los cielos. Se puede utilizar la levadura desde un punto positivo, también como un punto negativo. Mayormente siempre es por el lado negativo. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. O sea, Jesús les está hablando algo espiritual y ellos lo entienden desde algo común. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué ustedes piensan que no tienen pan? ¿Por qué se preocupan por lo material? Con ustedes está el pan de vida. Claro, esto del pan de vida lo describe un poco más Juan en su evangelio, cuando hace la alimentación a las cantidades de personas. Entonces él dice: yo soy el pan de vida. Entonces, ¿ustedes por qué piensan
que no tienen pan. ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Recuerdas que en videos anteriores dije que la cantidad de cestas que habían sobrado de pan no era algo casual, sino que el Señor lo había hecho de esa manera intencional? ¿Cuántas cestas recogisteis? Le está diciendo el Señor Jesús. ¿Cuántas cestas recogisteis? Acuérdense, 12. De los pancitos que nos trajo el niño, que comieron 5,000 personas, sobraron 12 cestas completas de pan. Y de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Cuántas recogieron? ¿Cuántas sobraron? 7 y 12. Los números en la Biblia tienen un significado especial. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo a ellos, a los discípulos, ¿cómo que ustedes llegan a pensar que no tienen pan si cuando se multiplicó el pan les sobró y ese sobrante era un número específico? El número 12 representa al pueblo de Dios. Por eso se hablan de 12 tribus, de los 12 apóstoles, de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Entonces el número 12 representa al pueblo de Dios. Hay en el libro de Apocalipsis, providencialmente en el capítulo 12 de nuestro idioma castellano, una mujer, en Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol con una corona de 12 estrellas. Y esa mujer representa al pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que ha triunfado en medio del conflicto cósmico. Jesús sustenta a su pueblo. No permite que a su pueblo le falte nada. Y lo que el Señor provee siempre es lo mejor y es lo más adecuado para nuestra vida. Es lo que nosotros necesitamos. No es tanto lo que queremos, lo que aspiramos, sino lo que el Señor quiere darnos, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y cuando sobraron 7, el número 7 habla de perfección, de plenitud, pero también de fidelidad. Porque el 7 nos apunta hacia el carácter de Dios. Dios obra en su pueblo, Dios sustenta a su pueblo y quiere lo mejor para su pueblo. Por eso los prepara, los capacita y los utiliza como instrumentos dentro del plan de salvación. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No estamos hablando del pan físico, porque así como sobró pan físico, a ustedes les va a sobreabundar el pan espiritual. Pero el pan espiritual representa, es el alimento. Te vas a alimentar con la palabra del Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un cristiano o un seguidor de Cristo o un creyente, un hombre, un ser humano, una familia que tenga plena confianza en su Creador, se va a alimentar de la palabra constantemente y no va a ser un creyente languideciendo por falta de alimento, que era lo que estaban manifestando los fariseos, que aunque decían tener mucha letra, en realidad eran ignorantes de las revelaciones. Tenían luz, pero estaban en tinieblas. Y esto es una advertencia para nosotros que vivimos en esta época, porque luz hay, pero muchas veces estamos vagando en tinieblas, porque ponemos nuestra confianza en otras cosas, en las estructuras, en personas, que poner nuestra confianza en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos y de la perspectiva que tenían los fariseos y saduceos de los escritos proféticos. Entendían la misión del Mesías totalmente diferente al sentido original. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos primero a ver dónde quedaba Cesarea de Filipo. Nos habíamos quedado en Magdala, se cruza el mar de Galilea, asumimos que llegaron a Betsaida y subieron por toda esta vía hasta que llegaron a Cesarea de Filipo, bien al norte. Se alejaron completamente de Galilea. ¿Cuánto tiempo se demoraron? No lo sabemos. Pero llegaron a toda esta región y el contexto nos hace entender que el Señor los esparció por todos estos lugares
evidentemente compartiendo las revelaciones que el Señor les había dado. Y las personas iban a comentar, iban a preguntar, iban a opinar sobre el Mesías o sobre Jesús, porque algunos lo veían como Mesías, otros no. Y Jesús sabía lo que la gente decía de él, pero él quería en ese momento preparar aún más a los discípulos para que no se desanimasen, y entonces les hace la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este término Hijo del Hombre, o sea, hace entender de que Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Viene con naturaleza humana para poder rescatar al ser humano. Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, o sea, que habían personas que creían como en una encarnación o una resurrección y que no habían visto a Jesús, sino que habían escuchado de él. Otros Elías. Era evidente que Elías había subido al cielo sin ver muerte y creyeron que había bajado. O sea, esas eran las percepciones que tenían las personas. Otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, hay mucha variedad de maneras de cómo las personas creen o te describen, Señor, o de lo que piensan de ti. Y quizás habían algunas cosas despectivas, pero los discípulos decidieron omitir esas descripciones. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? Después que han escuchado, después que han pasado conmigo todo este tiempo, porque estamos a un año de la crucifixión. Los discípulos no lo sabían, Jesús sí. Nosotros lo sabemos ahora porque tenemos los escritos. Pero en este periodo que estamos estudiando, estamos a un año de la crucifixión. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? Respondiendo Simón Pedro, tomando siempre la iniciativa, un hombre impulsivo, y quizás también hablando en nombre de todos sus consiervos, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto sale del corazón de Pedro, o sea, Pedro estaba convencido que era el Mesías, quizás no tenía toda la comprensión de la obra del Mesías, pero todo lo que Pedro había visto y escuchado y la manera como el Señor Jesús trataba a todas las personas, le hacía entender a él y a sus compañeros que realmente Jesús era el Mesías prometido. Entonces el Señor Jesús le respondió, bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso, eres Simón, este es el nombre real de Pedro, Simón, hijo de Jonás, no Jonás el profeta, ¿no? Otro Jonás, el papá de Simón, porque entre Simón y Jonás hay una diferencia de 600 años, no podemos decir que es el Jonás, el profeta. Por cierto que Juan en el Evangelio hace una descripción del Señor Jesús llamando a Simón Cefas. Cefas, que es Pedro, lo que pasa es que Cefas es en arameo y Pedro es en griego, entonces es como que lo llama Pedro. Se llama Simón, pero lo llama Pedro, que significa piedra. Ya vamos a ver un poco del detalle del nombre de Pedro. Entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sin ninguna persona te lo dijo. Solo crees tú y los discípulos, y eso está bien, porque fue el Espíritu Santo, fue mi Padre que está en los cielos quien te lo reveló. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra iglesia. Antes no había aparecido, es la primera vez que tenemos esta palabra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y aquí tenemos que hacer un alto. Aunque el Señor Jesús en el versículo número 19 dice, a ti, hablándole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estos dos versículos, el 18 y el 19, a veces son utilizados para adjudicar a Pedro como el líder supremo de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Y hay una historia detrás de todo esto, porque Pedro va a Roma, muere crucificado de cabeza, se le describe como el obispo de Roma, y después empieza la sucesión apostólica, donde, bueno, ahorita actualmente la Iglesia Católica considera que el Papa es el sucesor de Pedro.
Y todo católico lo ve desde ese punto de vista y dice, mira, esta es la evidencia bíblica de que Pedro es el primer papa. Quizás desde el punto de vista del papado actual hay muchas inconsistencias en el sentido de que Pedro sabemos que tenía suegra y los papas no se casan. Entonces ahí hay un primer fallo, si lo vemos de esa manera, que son sucesores de Pedro, ¿por qué no se casan? ¿Será que no tienen ese deseo natural de estar con la pareja? O los sacerdotes católicos, ¿por qué no se casan? ¿Por qué no se les permite casar? Si Pedro tenía una suegra, si tenía suegra, tenía esposa. Y no sabemos si tenía hijos. Esa sería una primera inconsistencia. Pero en realidad, donde yo quiero enfocarme no es en la historia del cristianismo. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a estudiar el versículo, vamos a analizar el versículo. Porque claro, tú lo lees así y tú dices, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves. De hecho, tú ves el símbolo del papado, son dos llaves. La llave del cielo y la llave del infierno. Para poder saber lo que realmente el Señor Jesús quiso decir, tenemos que ir al idioma original, tenemos que ir al griego. Aunque ellos hablaban arameo, el Evangelio se escribió en griego. Entonces vamos a ver cuáles son las palabras griegas. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Yo sé que quizás tú no entiendas griego. Es normal porque nunca lo has estudiado, no es tu idioma. Pero para eso estoy yo aquí, para ayudarte y mostrarte cuáles son los textos. Mira, ahí en pantalla aparece el versículo arriba, ¿no? En castellano, Reina Valera 1960, aparecen unos numeritos que esos son los códigos de la concordancia donde aparecen las palabras en un diccionario que se llama Diccionario Strong. Las letras verdes son las palabras griegas. Las letras anaranjadas nos dicen qué tipo de palabra es, si es una conjunción, un verbo, un sustantivo, un adverbio, en qué tiempo están los verbos, si es voz pasiva, si es voz activa, si es primera persona, si es tercera persona. O sea, ahí está toda la descripción morfológica de la palabra. Y aquí está una posible traducción. Entonces, ¿dónde dice Pedro aquí? Aquí podemos traducir, yo a ti te estoy diciendo, sería la traducción así más rudimentaria, que tú estás siendo Pedro. Aquí Pedro, aquí Pedro. Entonces Pedro, aquí en letras griegas, si nosotros vamos al número Strong, vamos a colocar acá, aquí el número Strong, allí. Entonces aquí el número Strong dice Petros. Petros es la palabra que sería Pedro, ¿no? Entonces Pedro sería el nombre, pero también puede traducir como una roca, ¿sí? Pero es una roca pequeña, una piedra pequeña o un canto rodado, un pedazo de roca, no una roca entera. Aquí lo dice, definición, pedazo de roca. Un pedacito, una piedra pequeña, un canto rodado, una piedra que rueda, que la puede agarrar hasta un niño. Eso es lo que significa Petros, ¿ok? Entonces tú eres Pedro y sobre esta Petra, aquí vamos a señalarla acá, ahí, Petra, este es Petro, que sería piedra pequeña, y este es Petra, que sería masa rocosa o piedra grande. Vamos a ver, vamos a la palabra, dice Petra, que dice peña, piedra o roca, masa de roca, algo macizo, algo mucho más grande. Entonces, ¿cómo se traduciría o cómo lo pudiéramos entender mejor? Voy a colocar acá un momentico la cámara un poco más grande. Yo aquí tengo dos piedras. Tengo una piedra pequeña, que esto sería un Petros, piedra pequeña. Y esto sería una Petra, una roca, una piedra más grande. En comparación, evidentemente, esta es mucho más fuerte, esta es mucho más sólida, esta es mucho más frágil. Y el Señor dice, mira, tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Cuando él señala a Petro, está hablando de Pedro. Tú eres la piedra pequeña, Pedro. Tú eres aparentemente insignificante, pero vas a ser útil para mí, porque yo a ti te voy a dar las llaves. Y vamos a explicar qué significa eso de que el Señor le da la llave a Pedro. Pero sobre esta Petra, señalándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. O sea que el fundamento de la iglesia no es la piedra pequeña. El fundamento de la iglesia es la roca, es la Petra, es Cristo. Que la roca siempre ha sido un símbolo del Mesías.
Es cuestión de retroceder al Pentateuco, a los libros que escribió Moisés, a la historia del pueblo de Israel. Cuando Moisés golpea la roca y de esa roca sale agua, esa roca representaba al Mesías, que en una segunda oportunidad no tenía que golpearla, porque ese primer golpe que Moisés le da a la roca representaba el sacrificio del Mesías. En una segunda oportunidad, el Señor le dijo: tú, Moisés, háblale a la roca. Y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. De la roca salió agua, pero Moisés deshonró a Dios públicamente, porque echó por tierra el símbolo de la roca, que en un principio fue herida, pero después era una roca a la cual debía rendírsele honor y respeto, porque era un símbolo. O sea, la roca representa a Cristo, o sea, hay que rendirle respeto a Cristo, no a la piedra pequeña, sino a la roca. También podemos nosotros ver en el libro de Daniel, en el capítulo 2, que una gran roca golpea la estatua del sueño de Nabucodonosor y que esa roca se convierte en una gran montaña y representa el gobierno universal del Señor, el reino de los cielos que se establece por toda la eternidad. Y esa roca representa a Cristo. Y hay muchas referencias en los Salmos cuando David dice: el Señor es mi roca, es mi salvación. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. O sea que Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro es un instrumento que el Señor utiliza, pero el fundamento de la iglesia es Petra, la roca, en el cual el Señor se señala a sí mismo y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Interesante ese detalle, ¿verdad? Hay una tercera palabra. Ya sabemos que Petro es piedra pequeña y Petra es la roca, que es Cristo. La otra palabra es iglesia. Entonces, construiré, dice aquí abajo, construiré a mi eclesía. Eclesía dice acá. Eclesía. Que traducido al castellano es asamblea, o sea, reunión. Pero esta palabra va mucho más allá de reunir a personas en un lugar, más que una asamblea. Vamos a ver la raíz de la palabra. Mira lo que dice, eclesía. Aquí está la palabra griega, eclesía, así se pronuncia. Entonces, según lo que nos presenta este diccionario, esta palabra es un compuesto de dos palabras más. Compuesto derivado de dos palabras. Se puede traducir como asamblea, concurrencia o congregación, pero como es un compuesto, es decir, está dividida en dos palabras, el primer compuesto es ek, de donde sale la palabra eclesía, ek, la primera palabra es ek, que significa o hace entender una acción o un movimiento hacia afuera. Estás dentro de algo, pero sales de ese lugar por algún motivo. Sales, es decir, hay un movimiento. No estabas conforme con estar allí y ek indica movimiento hacia un exterior. Y la segunda palabra que compone a eclesía es kaleo. Y kaleo es llamar o llamado o hacer una invitación. Convidado, llamado a salir. O sea que la traducción más correcta de eclesía es llamado a salir. Sobre esta roca que es Cristo, edificaré a mis llamados, a mis convidados, a que salgan de... ¿A que salgan de dónde? En el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 3 una invitación. La invitación del Señor es: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también encontramos en el Apocalipsis: bienaventurados los que son llamados a la cena de boda del Cordero. Y esos que son llamados a la cena de boda del Cordero, se les dice lo siguiente, porque son el pueblo del Señor, son los llamados.
Dice Apocalipsis, y vamos a buscar un momentico Apocalipsis, capítulo 18, que muchas veces lo hemos mencionado. En Apocalipsis 18 vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a poner acá el versículo. Mira lo que dice acá. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de la confusión, salid de las instrucciones erróneas que hay dentro de las instituciones eclesiásticas. Como el Señor le dijo a los discípulos, líbrense o cuídense de la levadura de los fariseos, que está hablando de la doctrina y de las enseñanzas tergiversadas. Y para el tiempo del fin, para la iglesia establecida sobre Cristo, se les estaría haciendo un llamado a salir de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. En otras palabras, la iglesia son aquellos que, obedeciendo la voz del Señor, se apartan, se consagran, y aunque estemos todavía en este planeta, nuestra mentalidad y nuestros anhelos están en la patria celestial. Y mientras esperamos que Cristo venga, nos diferenciamos de los demás, porque nuestra vida no está fundamentada en las posesiones materiales, nuestras creencias no están fundamentadas sobre las tradiciones, sino que nuestra fe está solidificada en la roca que es Cristo Jesús. Pero otra cosa dentro de Mateo 16 es el hecho de que el Señor le dice a Pedro: mira, Pedro, a ti te voy a dar las llaves. ¿Las llaves de qué? Vamos a leerlo. Versículo número, estamos en Mateo 16, versículo número 19. A ti, Pedro, está hablando con Pedro. El primero, Jesús se describe como la roca, ¿sí? Cristo la roca, Pedro la piedra. Pero a la piedra, pequeñita, aparentemente insignificante e inútil, pero no es inútil, porque Dios puede enviar ángeles, pero decide utilizar a seres humanos. A sus siervos, el Señor les da las llaves del reino de los cielos. Las llaves, está en plural, como que hubiesen muchas llaves, como que si fuera algo literal, ¿no? Llave. ¿Qué entendemos nosotros por llaves? Este instrumento para abrir puertas. O sea, en el cielo hay llaves, literalmente. La clave para entender este versículo está en lo que viene a continuación. Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Si tú lo lees así, es como que, ok, lo que yo decida aquí, el cielo me lo va a respetar. Lo que yo deseche aquí, el cielo lo va a desechar. ¿Eso es lo que quiere decir el versículo? No. El sentido original de este versículo, con todo lo que hemos venido estudiando, da a entender que lo que se haga en la tierra es lo que el cielo aprueba. Lo que tú ates en la tierra es porque ya fue atado en el cielo. No es simplemente que será atado porque el cielo primero lo aprueba. No olvidemos la oración modelo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Como en el cielo se hace tu voluntad, hágase también aquí. Lo que nosotros como siervos del Señor hacemos y decidimos debe estar conforme a lo que el cielo aprueba, y lo que nosotros rechazamos debe estar conforme con lo que el cielo rechaza. ¿Y cómo sabemos lo que el cielo aprueba y cómo sabemos lo que el cielo rechaza? Pues a través de la revelación, a través de la palabra, a través de un escrito está, a través de los mandamientos, y esa es la llave. La llave es la palabra, la llave es la revelación del Señor, la llave es la manifestación del carácter de Dios a través de sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos que la llave es la palabra? Mira, hay un versículo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11, donde habla el Señor Jesús. Vamos a buscar acá Lucas 11, vamos al versículo número 52. Donde el Señor pronuncia un ay contra los intérpretes de la ley. Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ciencia no está hablando de tecnología. Lo mismo pasa con Daniel. La ciencia aumentará. No está hablando de que surgen aviones o teléfonos o computadoras. No está hablando de la ciencia, no es eso. Está hablando del conocimiento de la revelación, que es la verdadera ciencia.
Los intérpretes de la ley han quitado la llave del conocimiento a las personas con sus tradiciones. Entonces el Señor Jesús le está diciendo: Pedro, guárdense, ustedes los apóstoles, ustedes que están representados a través de esta pequeña piedra que está fundamentada sobre una roca, a ustedes se les ha dado la oportunidad de ser receptores de la revelación que otros están despreciando. Cúrense, líbrense, cuídense de la levadura de los fariseos. Que ustedes tienen el verdadero pan, que es la palabra, que es la llave para que todo lo que ustedes hagan sea aprobado por el cielo, porque el cielo ya mostró su voluntad. Las llaves representan la palabra. Entonces, cuando te saquen los versículos 18 y 19 para decir que estos son los fundamentos, número 1, para decir que Pedro es el primer papa, olvídense de eso porque no es así. Y si agarran el versículo 19 para decir que el Señor nos está dando autoridad de hacer lo que queramos y el Señor nos los va a aplaudir desde el cielo porque somos su especial tesoro. Sí, somos su especial tesoro, somos valiosos. Aunque aparentemente insignificantes, somos valiosos. Pero no para hacer lo que nos place, sino para hacer la voluntad del Señor. Aquí haremos lo que el cielo aprueba y desecharemos lo que el cielo desaprueba. Entonces mandó, dice el versículo 20, a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. No lo digan a nadie. La gente todavía lo sabrán en su momento. ¿Ok? Ustedes lo saben, ustedes se están preparando, ustedes van a tener una obra después. Versículo número 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Ahí está la señal del profeta Jonás, la muerte del Mesías. Pero no se iba a quedar solamente en muerte. El Señor Jesús los está preparando, los está advirtiendo, los está instruyendo, les está mostrando las cosas que van a suceder, les está confiriendo una revelación importante. Yo voy a morir, dijo el Señor Jesús, pero no se preocupen, voy a resucitar al tercer día. No se olviden de eso. Pero el ser humano tiende a ser olvidadizo y a veces se desanima muy rápido cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero aquí está la advertencia. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Mire qué privilegio tener. Como tenemos privilegio nosotros de tener toda la revelación, pero a veces como que ignoramos algunas cosas. Entonces Pedro, ese mismo Pedro que algunos aducen que era el primer papa, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No, Señor, no. ¿Cómo es que vas a morir? No. No, el Mesías no puede morir. El Mesías tiene que demostrar que tiene el poder, Señor. ¿Cómo vas a morir? No. ¿Te das cuenta que no entendían? Pero él volviéndose dijo: quítate delante de mí, Satanás. Bueno, ¿es el primer papa o es Satanás? Entonces no puede ser el primer papa. Mejor dicho, no puede ser ningún tipo de nada. Eso no tiene fundamento. El único padre es Dios. Pero Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Entonces, ¿es Pedro Satanás? Tampoco. Lo que pasa es que Pedro tenía cosas que aprender y Satanás quizás susurrándole al oído, pero era Satanás el que estaba incitando a Pedro. Pedro no era Satanás. Me era tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las cosas materiales. No te dejes influenciar por Satanás, no te dejes influenciar por la levadura de los fariseos. Fundamentate en mí, créeme a mí, no le creas a los demás, créeme a mí. Y esto es una lección para nosotros, hermanos. No me creas a mí como ser humano, no. Créele al Señor, fundamenta tu fe en Cristo. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No estés buscando que el cielo apruebe lo que tú quieres. Haz lo que el cielo aprueba, niégate a ti mismo. Aquí se corrobora lo del versículo 19. No es para hacer lo que nos plazca. No es para reclamarle al Señor cosas materiales. No es para exigirle. Nosotros no estamos para exigirle, estamos para aprender de Él. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Asuma su responsabilidad como cristiano. Sígame.
Y aquí Jesús ya está dando pinceladas de cómo va a ser su muerte. Una de las muertes más ignominiosas, más humillantes que podía experimentar una persona, que solamente se le adjudicaba a los criminales, que aplicaban los romanos con toda crueldad, era la muerte en la cruz. Pero Jesús dice, niéguese a sí mismo, deje el orgullo a un lado y sígame, aprendan de mí. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera, por decirlo de manera coloquial, disfrutar de su vida según los placeres que la sociedad actual nos ofrece, sin ningún tipo de contrariedad, sin ningún tipo de adversidad. Claro que Dios quiere lo mejor para nosotros, eso es innegable. Pero a veces por nuestras propias convicciones se generan momentos adversos. Y si yo soy capaz de vender mis convicciones por la comodidad o para evitar las contrariedades, la consecuencia va a ser pérdida. Porque no hay un verdadero fundamento, porque no estoy fundamentado aquí, sino aquí, en el hombre. Este es el hombre, este es Cristo, esta es la representación. Y todo el que pierda su vida, todo el que esté dispuesto a ceder por mantener la fidelidad del Señor, no se preocupe. Va a hallar vida, porque Cristo es vida. Por causa de mí, hallará vida. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí el alma pues es la vida entera, ¿no? Recuerden que el alma es la unión del cuerpo con el aliento de vida que Dios nos ha dado. No es que existe el alma por allí vagando. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Y estos versículos son, mira, estos últimos dos, el 27 y el 28. Recordemos que el Señor está instaurando el reino de gracia en todo esto que estamos estudiando. Pero ahora proyecta hacia el reino de gloria, que sería la fase final de la recuperación de todo lo que el pecado arrebató. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus decisiones, conforme a sus obras. El Señor ya está hablando incluso de esa promesa de que Él retornará cuando muera y resucite. Ya evidentemente ascendería a la patria celestial, pero retornaría en la gloria de su Padre con los ángeles para pagar a cada uno según la decisión que tomó, donde puso su fundamento. Pero el versículo que viene, que es el último, que sería como el preámbulo de lo que el capítulo 17 nos trae, dice lo siguiente: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, de los 12 discípulos, algunos de los 12, algunos, o sea, varios, no uno solo, varios, que no gustarán la muerte, es decir, que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Esto nunca se cumplió, porque el Señor Jesús no ha retornado y toda esta gente ya se murió. Entonces, ¿se equivocó la profecía? ¿Se equivocó el Señor? ¿O es que nosotros lo estamos interpretando erróneamente? ¿Qué está pasando con este versículo? Bueno, resulta que este relato aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas. Y una vez que el Señor Jesús dice esto, y los invito a que ustedes lo corroboren, una vez que el Señor Jesús dice esto, lo que viene a continuación es la transfiguración. Cuando Jesús va con Pedro, con Santiago y con Juan a una montaña, y allá en esa montaña el Señor se manifiesta en gloria, resplandece, se le llama transfiguración porque cambia completamente, y aparecen al lado de Cristo Elías y Moisés. De eso hablaremos en el próximo video. Pero cuando Jesús dijo que no gustarían aquí la muerte a algunos sin ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino, era porque el Señor se iba a manifestar a ellos, o aparte de ellos, que tenemos a Pedro, a Santiago y a Juan, para que le vieran en toda su gloria, la misma gloria que tendrá cuando venga por segunda vez. Para que ellos fundamentaran su fe y para que proyectaran en la mente de otras personas que Jesús retornaría de verdad. Porque no solamente se los había prometido de palabra, sino que ellos mismos habían visto la gloria del Mesías. Lo habían visto como Rey de Reyes y Señor de Señores.
con dos personajes importantes, a Moisés y a Elías. Pero ¿cómo que Moisés murió? Bueno, eso lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, así que no te lo pierdas, porque esa transfiguración es una pequeña revelación de lo que será ese glorioso advenimiento cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y nos lleve a vivir con Él a la patria celestial. Esa debe ser nuestra bendita esperanza. Esa revelación debe fortalecer nuestra fe en la roca. Y nosotros, como pequeñas piedras, como instrumentos en las manos del Señor, podremos ayudar a otras personas a conocer esta revelación, porque el Señor nos ha dado la llave, las llaves del conocimiento, las llaves de la palabra, para que la muerte no prevalezca, sino que podamos vivir con esperanza hasta que Cristo venga a buscarnos.